actualmente en el contexto post-COVID que nos encontramos, básicamente el gran problema es que hay una falta de visibilidad a largo plazo de lo que puede suceder, tanto desde el punto de vista de la demanda, es decir, de la demanda de pasajeros, como también desde el punto de vista de los cambios estructurales que puede haber en el sector y en la oferta, sobre todo en la parte de las compañías aéreas, ¿no? AENA en el DORA tiene unas previsiones que cuenta que la recuperación será en torno al 25 o 26, el año 25-26, mientras que en general en el sector se habla de una recuperación en torno al 24-25, que de hecho pues, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, en su informe sobre el DORA, pues, lo que recomendó fue que efectivamente pues, esa previsión de tráfico se ajustara pues, a las fechas que dominan en el sector, ¿no? Pero yo añadiría otro elemento, ¿no? No solo es una cuestión de qué previsiones tenemos desde el punto de vista cuantitativo, de número de pasajeros, sino también desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Sí que hay la sensación que el tráfico está volviendo con unos niveles de estacionalidad más altos, es decir, más tráfico en verano que en invierno. Vemos también que el tráfico de negocios está volviendo y seguramente volverá de manera más lenta y de manera diferente, porque también vemos que, sobre todo en las grandes corporaciones, pues se ha estandarizado, ¿no? o se ha implantado unos sistemas de reuniones por videoconferencia que se han quedado y se quedarán. Y luego, pues en conjunto, lo que vemos también es que los mercados pues, que se están recuperando más rápido son los mercados más centrales, mientras que los periféricos pues parece que tendrían recuperaciones más lentas, ¿no? Luego también hay otros aspectos, ¿no? Sobre el mix de aeronaves que tendremos. Se ha retirado el programa del 380, los 747 también se han retirado. Es decir que en conjunto, ¿no? Es difícil tener una visibilidad a largo plazo. Y a esto le podemos sumar, ¿no? Que si bien es cierto que el tráfico está basculando hacia Asia y que en Asia tenemos una clase media que está creciendo y que va a querer volar, también es cierto que el regionalismo a nivel mundial pues también está aumentando, ¿no? Y en principio diríamos que las previsiones de tráfico de AENA pues están en general alineadas con el sector, quizá ligeramente más negativas, pero alineadas. Pero el gran problema no es ese, el gran problema es esa composición más cualitativa, qué entendimiento tenemos de esa parte, ¿no? Bueno, yo entiendo que AENA sigue una inercia de la época pre-pandemia. En el año 2018 y 2019 estábamos muy tensionados, tanto en campo de vuelo como en terminales. En el año 2019, el aeropuerto de Barcelona tuvo 52 millones, casi, 52,7, casi. Y la capacidad en terminales era 55. Además, ese 52,68 millones de pasajeros al año tenía una tasa de crecimiento interanual del 5%. Últimamente habían sido superiores años atrás. Habían sido 6 y habían llegado a 10. Sí, es muy fácil hacer los números. Con un 5% de crecimiento anual, al noviembre del 2020 hubiéramos llegado a capacidad, si no hubiéramos tenido la pandemia. Por tanto, en cuanto nos recuperemos el tráfico del 2019, pero ha dicho del orden 2024, 2025, correcto. Pues a partir de allí, a los 11 meses, ya hemos llegado a capacidad, en cuanto a edificios terminales. En cuanto a campo de vuelo, también el aeropuerto estaba muy tensionado, por distintos motivos. La configuración infraestructural le confiere una capacidad en pistas, operando de una cierta manera, que no es la que opera ahora por motivos de ruido,
de limitación de ruido en las poblaciones adyacentes, le confiere una capacidad de 90 operaciones por hora en las 2 pistas paralelas. Luego hay la pista transversal que se utiliza por la noche y cuando hay vientos laterales. Pero en las 2 pistas paralelas, la larga interior y la corta mar, 90 operaciones por hora. Pero AENA se ha autoimpuesto, pactando con el territorio, una capacidad menor, operando de una cierta manera que se llama de pistas segregadas. Una se utiliza para aterrizajes y otra se utiliza, la corta, para despegues y girando 60 grados hacia mar para afectar lo mínimo posible. Claro, el aterrizaje ya afectas antes y ya te quedas allí. Por tanto, no. Esta nueva capacidad, límite es 78 operaciones. Pero ya cuando llegamos a 73, ya se tensiona, 73 entre las 2 pistas por hora, se tensiona mucho todo el aeropuerto, hay retrasos, falta de regularidad, etc. Incluso se encargó un informe que hicieron Eurocontrol y dieron unas recomendaciones que son 13 a corto plazo y 4 a largo plazo. Ninguna de ellas era ampliar la pista. O sea que se podían tocar otras cosas antes. Por tanto, es un tema como efectivamente con muchas aristas y una de ellas es muy importante, que es la afectación ambiental. Preguntabas, ¿es eficiente, está justificada esta inversión? Bueno, un proceso de toma de decisiones en cuanto a alternativas, en este caso del aeropuerto, está basado básicamente en generar alternativas implementables. Si ya vemos que una choca con un condicionante que es un muro de hormigón, pues es difícil seguir por allí. Este muro de hormigón puede ser el condicionante ambiental, la ricarda al remolar o el tema de sonido, de afectación de sonido a los residentes. Generación de alternativas, no una, dos, tres, varias, y algunas en rama, de manera que la alternativa A luego tiene A sub 1 y A sub 2, variaciones, pequeñas variaciones, la alternativa B tiene B sub 1, B sub 2, evaluación, teniendo en cuenta un montón de indicadores y agentes, los efectos. Estas evaluaciones son complejas. El sistema aeroportuario seguramente es el sistema de transporte más complejo que existe, ¿no? Así como el tema ferroviario o el tema de tráfico, ¿no? Podemos hacer, en cambio aquí depende de por dónde sopla el viento, literalmente, depende de la temperatura, depende de la altitud, depende de muchas cosas. Y el último paso es selección. Una vez ya las tenemos evaluadas, por tanto, inversión, pero no solo esto, efectos sobre todo el mundo, los pasajeros, las aerolíneas, los residentes, etcétera, la población, el tema ambiental, impacto ambiental, todo esto hay que evaluarlo. Y esto no se ha hecho, con las varias alternativas. Y luego al final hay que seleccionar la mejor social y ambientalmente. Bueno, efectivamente hay otras alternativas, ¿no? En principio, la cuestión aquí es que el planteamiento desde el punto de vista del gestor aeroportuario es que solo ha dado una opción posible, pero sí que es cierto y es conocido por todo el mundo en el sector y expertos y ciudadanos de que se barajan, o durante los últimos años se han barajado varias opciones. Todas ellas, efectivamente, como decías, pueden tener sus externalidades. Aquí lo que es realmente relevante para definir si una opción es la mejor o no es que hay que definir inicialmente cuál es el objetivo en un contexto concreto de mercado, es decir, en qué posición competitiva se encuentra Barcelona como aeropuerto, como ciudad, como región en el mercado. Y una vez hemos definido este objetivo, entendiendo cuál es nuestra posición, pues tenemos que analizar las varias opciones que tengamos. Y aquí lo más importante es que esa opción que escojamos igual es la mejor técnicamente, igual no.
Lo importante es que la podamos implementar. Y en este sentido lo que hemos visto con la opción de los 500 metros es que efectivamente hay un gran interrogante respecto a la implementación con éxito de esta propuesta, porque hay una zona Natura 2000, que es la Ricarda, protegida por el Natura 2000, que es una área que depende de la Directiva Hábitats, pero genera este interrogante. Hay otras opciones que igual generan otro tipo de interrogante, como pues, si optimizamos las pistas y resulta que de golpe pues, hacemos más ruido sobre determinadas comunidades alrededor del aeropuerto, esto deberá gestionarse también. Entonces, aquí lo relevante es llegar a una opción que sea implementable y que, por otro lado, sea aceptada por todos los actores. Porque si no es aceptada por todos los actores, esa solución solo llevará a conflictos y tensiones que dificultarán su implementación y su buen funcionamiento a largo plazo, ¿no? En resumen, la buena solución es aquella que es aceptada por todos los actores y que da respuesta al contexto en el que nos encontramos, no necesariamente siempre la mejor técnicamente. Bueno, el gestor AENA, esto es de AENA, y plantea 4 alternativas. Uno es el status quo, esto es correcto, que es plantear cómo estamos ahora, o sea, comparar lo que vamos a hacer, los cambios, con lo que tengamos ahora, por aquello de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, no vayamos a hacer algo peor, ¿no? Status quo. 2, hacer una nueva pista de aterrizaje en el mar, que esto enseguida lo rechaza por coste y por impacto también ambiental. Entonces solo plantea 2, un cambio de configuración, que ahora hablaré, y alargar la pista con la configuración actual de pistas segregadas, alargar la pista estos 500 metros sobre la Ricarda. Y entonces esto lo descarta la anterior por tema de ruido, sobre Castelldefels y Gavà y el Prat, y ya está. O sea, esto sería la selección de alternativas, que es muy digamos, simple, ¿no? Muy poco sofisticada. Y entonces, mirad, Joan Rojas, que es un ingeniero aeronáutico, hizo porque estas cosas no son fáciles de hacer, o sea, no es que podamos... ¿Y cuál será el ruido? Pues lo vamos a hacer en un minuto. No es así. Hay que hacer programas de simulación en función de cómo sopla el viento, la composición del parque que tenemos aeronáutico, porque en función de si son aviones grandes o más pequeños, su secuenciación, etc. Es complicado. Pero alguien lo hizo en julio, Joan Rojas, y le dio un resultado que con este cambio de operativa, que sería el que diseñó AENA cuando diseñó el aeropuerto, la T1, y con la pista nueva del 2004, la T1 es del 2009, pensó operar pistas de forma independiente, quiere decir que cada una puede recibir aterrizajes y despegues, cada una, y de forma independiente. Están separadas 1.350 metros, es un poco menos de lo que les gustaría a los ingenieros aeronáuticos, pero también, que son 1.500 metros, pero también la tecnología avanza, es difícil equivocarse de pista, ¿no? Incluso tenemos ejemplos de aeropuertos como el de San Francisco, que las pistas están a 300 metros y operan de forma independiente. Además, conviene operar de forma independiente porque cuanto más hub, cuanto más aeropuerto de conexión seamos, más va a ser así, porque las aeronaves llegan de golpe, todas, por tanto, todas las pistas que tengamos, en ese caso solo 2, van a ir aterrizando y al cabo de una hora, hora y media, van a salir todas de golpe. Entonces tendrán que despegar de golpe. Por tanto, conviene operar de forma independiente. Al operar de forma independiente, no vamos hacia mar, porque hacia mar vamos en la pista corta que toca más al mar, pero claro, la interior genera más ruido. Pero él lo calculó con estos programas que se llama INM, Integrated Noise Model, y salía que
Los vecinos de Gavamar tendrían 65 decibelios, estarían bajo la curva de sónica de 65 decibelios. Y Castelldefels Playa bajo la de 60 decibelios. ¿Qué son 60 y 65 decibelios? Pues comparándolo con otras cosas, 60 decibelios es una conversación. Recuerdo que los decibelios van con escala logarítmica, por tanto 10 más es mucho. Pero 60 decibelios es una conversación, es este nivel de ruido. Y esto se llama ambiente poco ruidoso. A partir de 60 ya se empieza a considerar ruidoso. 80 sería el tráfico de una ciudad. Salir aquí a la calle, tenemos 80 decibelios. Bueno, pues estamos hablando de 60, 65 decibelios. Claro, ¿es mucho? No es mucho. Para los residentes seguro que es mucho. Para porque además estos son medias, y otra cosa es cuando te está pasando un avión. Y esto se hace una media durante un periodo de tiempo, ¿no? Pero desde el punto de vista operativo, excepto por este problema, que es el incrementar el ruido en esta zona, pero a estos niveles, y del orden de 4.400 residentes, o sea, es para cuantificar un poco las cosas, ¿no? Otros aeropuertos grandes en Europa, los residentes afectados por este nivel de ruido o superior son órdenes de magnitud quiere decir 10 veces más o 100 veces más. Por ejemplo, London Heathrow tiene 660.000 afectados por estos niveles de ruido. Nosotros tenemos 4.400. Es de los aeropuertos de Europa que hay menos. Ahora, si eres uno de ellos, pues se entiende, ¿no?, que con la configuración de pistas independientes no hace falta tocar la Ricarda, pero hay que hacer un paquete de medidas de mitigar ruido con los residentes, y esto lo tiene que pagar AENA. Y ya sé que sabemos que es salir de su territorio, pero esto hay que ponerlos en la mentalidad del siglo XXI. Yo recuerdo con un plan de aparcamientos disuasorios, de Park and Rides, que se hacía fuera del Ayuntamiento de Barcelona, en el año 1990, los interventores del Ayuntamiento de Barcelona lo bloquearon porque Barcelona no podía invertir en esa época fuera de su límite territorial municipal. Esto es no entender cómo funciona la movilidad. El aeropuerto genera externalidades negativas, a los residentes emisiones también a Barcelona, y tendrá que compensar, aunque sea fuera de su ámbito, digamos, de sus límites físicos. Con el tema del ruido, efectivamente, hay un impacto que puedes calcular de manera cuantitativa con software reconocido por el sector, como el que comentaba Robusté, pero hay otra fase de eso, ¿no?, que es que cuando miramos los estudios sobre impacto de ruido, lo que vemos es que las molestias que tienen los ciudadanos afectados por el ruido dependen en un tercio por la dosis objetiva de decibelios que reciben, pero 2/3 de esa molestia depende de la relación que exista con el gestor. Es decir, son lo que se llaman los factores no acústicos de las molestias del ruido. Y esto está estudiado para Holanda, para Estados Unidos, para el Reino Unido, ¿no? Y tenemos cuestiones relacionadas con temas de miedo. Hay factores socioeconómicos, es decir, en función de tus necesidades básicas, si las tienes cubiertas o no, pues tendrás más o menos tiempo en sentirte molesto o quejarte, tus horarios, la relación con el gestor. Ejemplo que ha dado Robusté clásico, ¿no?, sería es decir, el gestor aeroportuario que da subvenciones para mejorar, pues, las ventanas de tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un elemento clave, ¿no?, que es tener un canal de comunicación con el gestor abierto, en el que el ciudadano, y esto es aplicable no solo al ruido, pero en general a todos los ámbitos de la vida pública, ¿no?, el ciudadano necesita tener canales de comunicación con el que toma la decisión, porque si ese canal no está abierto,
la molestia se canaliza por otra vía, manifestaciones, denuncias, etc. Entonces hay que recordar que en el caso de la relación entre AENA y sobre todo Gabamar, que es la zona mayormente afectada y por eso tenemos el giro en las salidas sobre el mar para no afectar esta zona, ha habido denuncias por lo penal. Entonces, obviamente, no es una situación fácil tampoco para el gestor aeroportuario. Lo que podría uno pensar que se evita la opción de optimizar la infraestructura actual para no entrar en ese tipo de problemas o reavivarlos. Entonces, hay la parte, digamos, efectivamente técnica, pero hay la parte también de gestión. Y aquí es donde cuando miramos los grandes gestores europeos, los grandes gestores americanos, ¿qué es lo que hacen? En general lo que intentan es construir una relación con su entorno. Porque los aeropuertos no son infraestructuras cerradas. Si pensamos, por ejemplo, en movilidad, ¿cuántos trabajadores mueven cada día los aeropuertos? ¿Cuántos pasajeros llegan cada día al aeropuerto y se van de él? Estamos hablando de pequeñas ciudades. Y las ciudades tienen relaciones con su entorno. Entonces, AENA es un gran operador, es un muy buen operador, es efectivamente el operador de infraestructuras aeroportuarias más grande del mundo, pero hay que dar un paso. Hay que saltar al siglo XXI y hay que convertirse en un operador que tenga un papel más allá de gestionar el aeropuerto y traer pasajeros y proveer a las ciudades y a la región de impacto económico. Hay que tener una relación mucho más abierta en este sentido. Mira, estamos en el siglo XXI. Estas soluciones simples, ¿no?, a problemas complejos están un poco de modés, ¿no? Están, por decirlo suavemente, cada vez más tendemos hay que tocar muchas teclas, multiagentes. Esto crea un poco de frustración. Los políticos son expertos en estos pactos en general, porque en todos los ámbitos, ¿no? Pero en ámbitos de infraestructuras de la movilidad estamos acostumbrados a, oye, hay que resolver un problema, uno, de accesibilidad, de lo que sea, y se resuelve de esta manera, de, oye, un momento, que hay el medio ambiente, uy, que hay a las personas, los vecinos, etcétera, que hay el tema administrativo, que tú no eres competente. Cada vez se va haciendo más complejo. Entonces, tenemos que tocar muchas teclas, cada tecla mejor resuelve un porcentaje aparentemente pequeño. Esto lo hemos descubierto hace decenios en otros campos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando diseñamos la red de autobuses de Barcelona, la nueva red de autobuses, los propios expertos en autobuses decían, bueno, la mejora será muy pequeña. Hombre, pues no, pero era un 5%, un 3%, y vas sumando. Aquello que decimos, ¿no? De mica en mica s'omple la pica, en catalán. De poquito a poquito se va llenando el depósito. Bueno, pues esto hay que aplicarlo a todos los campos, ¿no? Entonces, respecto al ruido, hace muchos años, en el año 90, escribimos un artículo con Joan Rojas sobre el ruido aplicado al aeropuerto de Barcelona, en 1990. Y elaboramos una matriz, que obviamente no voy a explicar, pero que hay 23 tipos de acciones que limitan o mitigan el ruido. Además, con una entrada que dice, si usted tiene un problema de este tipo, A, B, C, hay 6, haga esto. AENA solo ha aplicado una de estas medidas, que es limitar la capacidad del campo de vuelo. Hay muchas más cosas que se pueden hacer. Entre ellas, como decía Pera, hay que poner barreras acústicas y aislamientos a los vecinos, pero un aislamiento de discoteca, no y valdrá un dinero. Y esto hay que hacerlo, pues mejor hay que hacerlo a centenares de los que están más cercanos, de Gabamar, y quizá algo menos a más distancia, claro, ¿no? Se puede jugar con política tarifaria.
una aeronave muy molesta y que emite mucho y mucho ruido. Oye, te cobramos tasas superiores, no te queremos en Barcelona. O sea, le estamos diciendo que no te queremos en Barcelona. Entonces tú mismo ahí pagarás, pero el doble o el triple si traes una aeronave pues más silenciosa, ¿no? O de última generación. Restricciones horarias, adquisición de terrenos, secuenciación de aeronaves para mitigar el ruido, se puede hacer. Hay un experto en la UPC, precisamente, que es Xavier Prats, que hizo su tesis doctoral sobre eso, cómo secuenciar aeronaves para, en este caso, disminuir el ruido. O sea, todo vamos ganando unos porcentajes. Y cuando hayamos tocado todas estas teclas, pues seguramente el porcentaje total pues ya será notable. Bueno, yo creo que hay que puntualizar una cuestión. Es decir, tú preguntabas qué sucede si no tenemos el hub. Bueno, este es el escenario que se nos ha planteado, o la narrativa que se nos ha planteado, es que esta ampliación es igual a tener un hub. El primer tema que hay que recordar es que efectivamente la infraestructura facilita la operación del aeropuerto y de las aerolíneas, pero quien construye los hubs, quien monta los hubs son las compañías aéreas, son las aerolíneas. Los hubs son básicamente una herramienta para un tipo determinado de aerolínea, no todas. Es un modelo de negocio, es decir, tenemos las aerolíneas en red, ¿no? Las aerolíneas low cost, las aerolíneas regionales, las aerolíneas charter, cada una de ellas tiene un modelo de negocio. Entonces, si quieres construir un hub, lo que debes tener en tu aeropuerto es basada una aerolínea que su modelo de negocio se basa en poder canalizar tráfico a través de ese aeropuerto a vuelos intercontinentales. Entonces, el aeropuerto de Barcelona no tenía hub, y efectivamente pues, ha sido y fue hasta el 2019 uno de los aeropuertos europeos donde el crecimiento de vuelos intercontinentales directos era más importante, sin tener una aerolínea hub. Si recuerdo bien, en 2019 eran 45 destinos y solo había 3. Hay que tener en cuenta que como no había hubs, eran destinos que se sustentaban en base a la demanda local, tanto gente del origen, digamos, de Barcelona que iba hacia esas destinaciones o gente de fuera que venía a Barcelona. Pero como no había hub, en su mayoría era gente con origen y destino Barcelona. Es decir, Barcelona tenía un potencial en 2019 nada despreciable de sostener 45 destinaciones y solo había 3 que se sabía que había demanda latente y que no habían sido pues, conseguidas, ¿no? Que son Tokio, Bangkok y Delhi. Estos son unos resultados muy destacados y muy positivos y demuestra el potencial de Barcelona de tener vuelos intercontinentales y de dar soporte a su economía local. Entonces, que el hub te permitiría generar un mayor impacto económico local, posiblemente, desde el punto de vista de que el hub lo que le permite a la compañía aérea es crecer por encima de su mercado local. Es decir, aparte de los pasajeros que se originan o tienen destino en tu mercado local, pues vienen vuelos de otras partes de Europa, ¿no? Que conectarían en Barcelona y irían hasta el destino intercontinental, ¿no? Y eso permite que la compañía aérea pueda ofertar un número de vuelos y de frecuencias superior al que sería soportado solo con la demanda local. Y eso, a su vez, tendría efectivamente un impacto positivo en la economía local y en los ciudadanos de Barcelona y su región, porque tendrían más opciones. Entonces, sí, en principio, un hub tiene un impacto positivo, efectivamente, pero sin tener hub, el aeropuerto de Barcelona había demostrado que había sido capaz de sostener vuelos intercontinentales y eran aquellos que efectivamente y realmente sí que necesita la economía catalana. Entonces, especular es difícil en el sentido que es lo que decía al principio, ¿no? Hemos de tener muy claro cuál es nuestro objetivo en base a un análisis de mercado real. Y lo que vemos
es que a fecha de hoy no tenemos una compañía aérea de red que quiera montar un hub en Barcelona. Y si miramos al mercado de las compañías aéreas, lo que estamos viendo desde hace ya varios años es un proceso de consolidación, no solo entre compañías aéreas, sino también en sus redes, de que están desmontando hubs. Y de hecho hay una literatura científica relativamente extensa sobre los dehubbings, es decir, sobre el sacar hubs. Entonces, es difícil pensar que pueda haber un hub en Barcelona, no porque el mercado no sea potente, no porque la infraestructura no pudiera mantenerlo, sino porque si nos fijamos en el mercado de las compañías aéreas, veremos que esto a fecha de hoy no parece una opción. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, ¿no?, de que en todo este proceso de debate, lo que se ha intentado crear también no solo es un debate técnico, sino también un debate o una lucha por la narrativa o la discusión en los medios de comunicación, intentando ligar ideas que son difíciles de garantizar. Los 500 metros no garantizan un hub. Hace unos días había Germà Bel que decía, la pregunta no es to be hub or not to be hub. Esto es como Hamlet, no es esa la pregunta. Mira, con la capacidad que tenemos actualmente, obviamente ya sabemos que es un aeropuerto encajonado, es un aeropuerto cercano a la ciudad. Los aeropuertos tienen un sector circular óptimo de localización, ni muy cerca porque crean externalidades negativas y el precio del suelo es muy caro, ni muy lejos porque entonces hay que acceder allí y está muy lejos. Hay aeropuertos que están a 40, 50 kilómetros. Barcelona estamos a 15, perfecto, pero está encajonado en un delta. Entonces, y somos así. Esto es un poco un tema de madurar, ¿no? Todos somos un poco distintos, ¿no? A mí me gustaría tener pelo seguramente, pero es que no lo soy. Entonces, cuanto antes asuma que soy así, pues Barcelona tiene unos condicionantes. Pero son suficientes, o sea, son dignos. Tenemos estas dos pistas, una es más corta, la pista mar son 2.660 metros, pero las nuevas aeronaves, que le llaman narrow body, pero de largo radio, de long range. Normalmente son wide bodies, grandes, y de long range. Pero estos ya empiezan a salir, es el A321, consume 30% menos que el Boeing 757 y solo necesita 2.800 metros de pista. Estas longitudes dependen de dónde quieres ir, de la altitud, de la temperatura, etc. Pero 2.800, tenemos 2.660. O sea que la tendencia es que eso va a ser suficiente y si no, pues nos falta ¿qué? Nos falta 140 metros, no son 500. Bueno, esta es un poco la tendencia. Ahora, decir a los empresarios, sobre todo del sector de la construcción, que renunciar a 1.704 millones de euros, pues es fuerte, es duro a corto plazo. A corto plazo. Ahora, yo lo que veo es que no sé si tenemos la idea global del futuro del aeropuerto y menos consensuada, por lo que parece. Por tanto, tengo 1.700 millones, ¿dónde los pongo? No es un tema de improvisar, es aquello, ¿no? Es parecido a aquel juego que tiene una hora y a ir a un gran supermercado y lo que coja es gratis, será gratis, se lo regalamos. Bueno, pues no sé, tú tienes un carretón, uno empezaría, dice, bueno, pues lo que necesito yo para comer, otro día lo más caro, ahí es una improvisación, es un poco tirar el dinero, el juego, no digo los... Entonces sí que sabe un poco mal que esto se retrase, pero yo creo que estos 5 años, que no tienen por qué ser 5 años, yo no soy abogado, pero
siempre se podrá encontrar una vía legal para que esto pues, se pueda adelantar un poco. Sí que nos da ahora un balón de oxígeno para consensuar cuál es el futuro. Estas tablas, digamos, de trabajo, tienen que ser de trabajo, no de negociación de nada, de trabajo, para elaborar, de la mano de AENA, obviamente, porque ellos son los expertos, pero con participación de los agentes, tanto territoriales como universidades, como quien quieran, ¿no? Quien quieran, los gobiernos, etc. Y en un par de años ya podemos tener las ideas claras. Esta generación de alternativas, no una o dos, sino varias más, evaluarlas bien, seleccionarlas y consensuarlas, y dices, oye, pues vamos a hacer esto. Pues venga, ¿y esto cuánto vale? De los 1.704 millones de euros, 1.000 y algo era una nueva terminal satélite, que no es solo el edificio, sino el link para pasajeros, un people mover, un trenecito automático, y para el equipaje, que le llaman SATE, Sistema Automático de Transporte de Equipaje, SATE. Esto se llevaba bastante dinero de estos como 500 millones de euros era el sistema de conexión. Se puede hacer con una terminal satélite en el centro de la plataforma, por tanto ya está, digamos, ya no afectamos más al medio ambiente porque ya está, hay plataforma. Se puede hacer, si vamos a operar de forma independiente, si no vamos a operar las pistas de forma independiente, por temas de limitaciones de ruido, etcétera y tal, o porque se considera así, a lo mejor lo que hay que hacer es reformar y ampliar la antigua T2, que ahora está excéntrica y se está un poco deteriorando, y ahí necesitamos un link también, porque no podemos hacer salir a la gente con... No queda serio esto, ¿no? Con un aerobús que vaya dando vueltas. Esto está bien pero tiene que haber un link con la T2, entre T1 y T2, también un people mover subterráneo y el SATE también. Y a lo mejor ampliándola, reformándola y ampliándola algo. En primer lugar, se necesita tiempo para discutir el proyecto. Si miramos otros casos, vemos que, por ejemplo, en el Reino Unido hubo muchas discusiones informales, pero al final la UK Airports Commission, que es la comisión independiente que se montó para discutir las opciones que había de desarrollo en Londres, tuvo una duración de 3 años. En Holanda, en el caso de Ámsterdam, se creó una mesa, que era la mesa de Alders, que se inició por primera vez, se reunió por primera vez en 2008. Y se ha ido reuniendo y consensuando acuerdos hasta el 2015. ¿Qué vemos en el caso que nos ocupa? Lo que vemos es que efectivamente AENA, ¿no? Pues ha dicho pues, que ha tenido decenas, no sé si recuerdo bien que eran en torno a 60 reuniones desde 2019, pero estas reuniones no han sido multiactor. Estas reuniones han sido con actores individuales a puerta cerrada, y no tenemos información de lo que se ha dicho. Sí, se han planteado, obviamente, ¿no? Pues se han puesto a disposición de todo el mundo las presentaciones, pero no sabemos, más allá de eso, cuál es la narrativa, ¿no? Mientras que lo que vemos es que normalmente los procesos públicos, pues duran en torno a 2, 3, 4 años, y luego aquí al final, más allá de las reuniones que AENA tuviera desde el 2019 con actores individuales, la solución, digamos, de debate público o semipúblico se ha resuelto aquí en torno a 2 meses. Claro, estos son diferencias muy significativas, porque si recuerdo bien, pues la situación la planteó el señor Lucena en torno a mayo, y en agosto teníamos la solución o el acuerdo. Es decir, que realmente aquí se ha ido muy, muy rápido, ¿no? El segundo condicionante, hay que incluir a todos los actores económicos, sociales y ciudadanos. Esto es lo que vemos en las mesas de otros sitios. En el Reino Unido, por ejemplo, cualquier ciudadano individual podía enviar su comentario. De hecho, nosotros en la universidad enviamos
nuestro estudio y fue incluido en el reporte final, en el informe final. Y cualquier ciudadano independiente podía hacerlo. En el caso de Holanda, por ejemplo, pues hay 2 asociaciones de ciudadanos. También hay la aerolínea principal representada en el proceso. Y luego, el tercer condicionante sería estructurar las mesas de decisión de una forma despolitizada. Es decir, aquí lo que hemos tenido es un sistema de mesa doble que se ha planteado en Cataluña, que era, por un lado, se hizo una reunión de una mesa política que dijo que luego se haría pues, una mesa técnica. Esa mesa técnica se ha reunido 3 veces, pero esa mesa técnica contenía o estaba estructurada en base al sistema administrativo. Había representantes de AENA, de los ministerios, de los varios municipios y de la Generalitat. Es decir, que esa mesa reproducía la estructura administrativo-política y, en consecuencia, al no haber actores externos o técnicos externos, lo que teníamos al final es que simplemente la discusión política se trasladaba a un nivel más bajo, donde los técnicos han estado efectivamente defendiendo los intereses de cada actor administrativo político. Este es otro aspecto que es determinante también para entender por qué estas mesas técnicas no eran mesas técnicas realmente. Porque lo que vemos en el Reino Unido y en Holanda, por ejemplo, volviendo a los 2 ejemplos más conocidos, es que esas mesas, esas comisiones eran presididas por personas que eran reconocidas y respetadas por todos los actores que estaban en la discusión y que de hecho no eran expertos en aviación. Es decir, lo que tienes que tener es una persona que tenga un enfoque más bien neutro. El cuarto punto es la transparencia. No solo desde el punto de vista de conocer lo que se discute y de que todos los actores tengan acceso a la información desde el principio, sino también desde el punto de vista que el proceso sea entendido y claro y estructurado por todos. Es decir, aquí se nos vino con una urgencia y se nos dijo que teníamos que tenerlo resuelto porque si no, el DORA no se podía aprobar. Pero efectivamente el DORA es un documento que básicamente regula, que pone en orden y regula una parte del negocio de AENA, y es efectivamente cada 5 años, pero esto es conocido por muy pocos actores. Entonces, si tú planteas el debate público a pocos meses del plazo, es muy difícil que haya un debate, porque ya los actores tienen que situarse y necesitan tiempo. Entonces, por otro lado, y de transparencia, y intento ir rápido, es la claridad sobre los objetivos que decíamos antes y las responsabilidades de cada actor. No queda claro en muchas ocasiones cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores. Se ha hablado mucho de Europa y del rol que tiene Europa con la Directiva Habitats, pero hay que recordar, por ejemplo, que las directivas europeas están traspuestas en leyes nacionales y que a lo que se debe responder es a leyes nacionales. Y las leyes relacionadas con la Directiva Habitats recaen en el Ministerio de Transición Ecológica. Y en todo este debate se ha hablado mucho del Ministerio de Transportes, del MITMA, y se ha hablado mucho de Europa, pero se ha hablado muy poco del rol decisivo que tenía el Ministerio de Transición Ecológica. Y el quinto elemento clave de por qué ha fallado esto y por qué y lo que deberíamos aprender es que lo que hemos visto es que se ha trasladado todo el debate al ámbito de la batalla mediática. Y aquí un ejemplo muy clave es el acuerdo, si recuerdo bien, del 2 de agosto o de principios de agosto
entre la Generalitat y el gobierno español para la solución de tirar adelante esta ampliación, aparecen 2 notas de prensa en lugar de una nota de prensa. Normalmente, cuando hay acuerdos entre empresas, organizaciones, entidades, suele aparecer una única nota de prensa con los membretes de todos los actores firmantes, y en esta ocasión aparecen 2, una de cada administración. Hasta aquí ningún problema, pero es que el contenido no es exactamente el mismo. Entonces, eso nos da la indicación de que se quiere orientar el discurso como si estuviéramos hablando casi de públicos distintos, cuando en realidad el público, los ciudadanos, cuando leen el periódico, reciben los 2 mensajes. Entonces, eso genera una desconfianza muy importante por parte del ciudadano. Lo único que hace es que en lugar de facilitar las soluciones y buscar el entente entre actores, se polariza el discurso. Bueno, yo quiero pensar que acabará bien, ¿no? Aquello que decimos, acabaremos como amigos, ¿no? Yo creo que lo más inteligente por parte de todo el mundo, pero quien es digamos, la entidad que tiene que un poco hacer el acercamiento es AENA. Lo más inteligente por parte de AENA sería liderar dentro de con los y abrir digamos, un grupo de trabajo con las instituciones, pues obviamente pues el gobierno de la Generalitat, los ayuntamientos afectados, Barcelona, área metropolitana, el Prat, Castelldefels, Gavà, etcétera, Viladecans, Sant Boi, y a lo mejor algunos expertos también, ¿no? De independientes, a lo mejor de la universidad, no sé, a lo mejor pueden ayudar. AENA tiene profesionales muy buenos, pero son sectores que un poco endogámicos. También el sector ferroviario es así, son muy técnicos, y el aeroportuario es aún más. Yo me acuerdo de las de las primeras cosas que hice profesionalmente. Mi tesis doctoral era sobre temas de transporte aéreo, y eran cosas de tipo con el aeropuerto de Barcelona en ese momento. Había Alfonso de Alfonso, director, etc. Y me acuerdo, yo era más joven, claro, y te trataban un poco como, ¿qué me vas a explicar tú de mi aeropuerto? Y tienes razón porque, pero a lo mejor falta un poco de visión transversal. Estás muy, ¿sabes?, con las ojeras estas, ¿no?, que se ponen a los para que no te distraigas, y aquí conviene un poco mirar lateralmente. Yo creo que acabará bien, y espero, porque somos sociedades maduras, inteligentes, democráticas. No enrocarse no tiene mucho sentido. Y acabo con un apunte que Barcelona tiene suficiente capacidad para somos el 6º aeropuerto de Europa, 6º. Por delante de nosotros hay, excepto Frankfurt, lo demás son capitales, digamos, de un país, un estado, y algunos con mucha relación con Londres, pues con Estados Unidos, bueno, internacional, con todo. París, Ámsterdam, luego viene Frankfurt, luego viene Madrid, con toda la relación con Latinoamérica y capital del Estado, y luego viene Barcelona. O sea que estamos allí. Tenemos 55 millones de pasajeros en edificios, y eso estábamos ya al límite. Necesitamos hacer algo. ¿Será la terminal satélite que aporte 15 millones ahí en medio de las 2 pistas, o será reformar y agrandar la terminal antigua, la T2, que está excéntrica? Pero si no vamos a cambiar la segregación de pistas, de operaciones por pistas, pues a lo mejor la T2 debe ser la terminal del futuro de todas estas aerolíneas que utilizan white bodies, porque tienen la pista al lado, y entonces hacen menos recorrido por plataforma. Nos falta
en edificio terminal nos falta algo. Y con esto alcanzaríamos 70 millones, que tensionando un poco podríamos alcanzar estos 80 millones. Ningún aeropuerto europeo tiene más de 80 millones, el que más tiene es London Heathrow. No nos hace falta más. Y aparte siempre se pueden hacer estas centrifugaciones, ¿no?, a otros aeropuertos, Girona, Reus, utilizar el tren cuando haya una relación de 2 horas y media como máximo en tiempo de trayecto en tren, sea alta velocidad o velocidad convencional, pero 2 horas y media y altas frecuencias, 8 frecuencias al día. Pero sí que necesitamos algo en edificios. En cuanto a pistas, en función de cómo operemos, con lo que tenemos ya, sin tocar ni un milímetro más la Ricarda, con lo que tenemos podemos alcanzar entre 89 operaciones y 90, o si no, si mantenemos las operaciones de pistas segregadas actuales, 86. Y esto siempre se puede optimizar. Hombre, sería mejor más, ¿no? Pero 86, entre 86 y 90, pues podemos, o sea, no será este un límite a la expansión del aeropuerto de Barcelona. Yo creo que efectivamente el aeropuerto de Barcelona es un aeropuerto de éxito, tanto a nivel europeo como también a nivel español, y para AENA es un aeropuerto importante, es decir, que sin lugar a dudas harán actuaciones de mejora en el futuro, y esto hay que tenerlo en cuenta. El aeropuerto de Barcelona no se quedará así para siempre, y necesariamente habrá medidas de mejora. Dicho esto, los 500 metros, mi opinión es que creo que como más tiempo pase, más difícil será que esta opción pueda llevarse a cabo, porque la oposición desde un punto de vista social y la contestación social será mayor, porque también vemos que las sociedades cambian. Digamos, a nivel generacional también vemos que las nuevas generaciones pues tienen una sensibilidad mayor en cuanto al medio ambiente, y creo que las prisas que hemos visto por parte de AENA también incluyen este análisis, ¿no? Que ellos son conscientes de que como más se tarde, más difícil será esta opción, pero efectivamente el aeropuerto de Barcelona tiene opciones para ser mejorado, optimizado, y seguramente será lo que iremos viendo en los futuros años.